entrada. Por lo tanto, han equivocado. Un país que tiene su sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al doctor Carlos Julio Emanuel. Él fue presidente del Banco Central, ministro de Finanzas, también fue candidato a la presidencia del Ecuador. Doctor, hace algunos días se vivió, no solamente en el Perú, a nivel de América Latina, una situación tan grave, esto de que destituyan a un presidente como Pedro Castillo y nombren a una mujer, la primera se dice mujer presidenta del Perú, pero que la economía no se resienta en otras naciones, como la nuestra, por ejemplo, sería un caos. ¿Por qué no ocurre esto en el Perú, doctor? Bueno, lo fundamental, Fernando, y lo hemos visto en el Perú en varias ocasiones, ¿no? Creo que es el sexto cambio de presidente. Sí, ahora Dina Boluarte es la presidenta, sí, pero hace poco estaba Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? y varios. Sí, y hubo un presidente del Congreso peruano que asumió la presidencia por 6 días. Manuel Merino. Por 6 días. Por 6 días. Y Sagasti, sí, que sí estuvo más tiempo. La pregunta tuya es importante y esto trae a colación a lo que es fundamental. El acuerdo nacional sobre los grandes objetivos que debe perseguir un país, o sea, los grandes objetivos nacionales, políticas de Estado. En el Perú, yo pienso que a raíz de la presidencia de Alberto Fujimori, se sentaron las bases para que el Perú siga una línea clara en materia económica. Y tenemos un Perú que, pese a todos estos problemas políticos, tiene, por ejemplo, las reservas monetarias más altas de toda América Latina, ¿no? 75.000 millones de dólares. Ecuador está ahí forcejeando alrededor de 2.000 más, un poquito más. Hablo de reservas netas que le pertenecen al gobierno nacional, pero ya hablamos de 75.000 millones de dólares. ¿Cuál es la razón para eso? Hay un gerente del Banco Central que nadie lo toca, hay una independencia absoluta del Banco Central, hay verdadera autonomía. Acá no. Y se escogen. Han pasado 6 presidentes prácticamente, sí, en los últimos 6 años. Así es. Y no lo han tocado al presidente del Banco Central. Eso es fundamental. O sea, han escogido bien a quienes conducen la economía. Recordemos también que en el Ministerio de Finanzas se han manejado las cosas de manera correcta. Y otra cosa más, Fernando, a diferencia de Ecuador, Perú no tiene un problema de deuda externa, que nosotros sí lo tenemos. ¿Por qué lo han logrado? Porque Perú ha privilegiado el sentido común en el manejo de la política económica, que acá lamentablemente no lo hemos hecho. En Perú no vas a ver que a alguien se le ocurre, como se le ha ocurrido al Ecuador en los últimos 15 años, poner en vigencia más de 30 reformas tributarias que han sido realmente alzas de impuestos. Esas son las razones. Y hay que recordar que en el Perú creo que está en el orden o en el nivel del 30% del Producto Interno Bruto, el nivel de endeudamiento. Ese es el nivel de endeudamiento del Perú. Frente al 100% en Ecuador. Además, en el Perú tienen, con un banco central inteligente, con gente que sabe cómo manejar las cosas, no tienen un problema inflacionario mayor, porque cuando los países dolarizan, Fernando, es cuando se ha producido un caos en el manejo monetario, como ocurrió en el Ecuador. Recordemos, antes de la dolarización, a algunas autoridades, entre comillas, las llamo yo, del Banco Central, se les ocurrió cobrar 150% de interés diario para disque ayudar a la banca. Quebraron la mayor parte de la banca, básicamente la banca de la costa, la banca guayaquileña, y quedaron unos pocos bancos que ahora constituyen un oligopolio bancario, donde ahí no hay pues competencia,
para poder bajar las tasas de interés. En préstamos de liquidez que debían ser como emergencia para salvar a los bancos, los estaban matando. Eso es lo que pasó. Eran garrotazos, eso no era ayuda. Y yo en alguna ocasión me reuní con 2 de ellos, no los voy a mencionar, y les dije, ustedes van a causar una hecatombe financiera con esas tasas de interés. Y recuerdo que una de las personas que entonces manejaba un banco de la localidad, en un edificio bien alto de aquí de Guayaquil, le dije esto y me dijo, no, estamos en un proceso de depuración del sistema. Entonces yo le dije, mira, esa depuración se va a constituir en un tsunami que barrerá también al banco que tú diriges. Eso no, eso es imposible. Y las pruebas a la vista, pues eso fue lo que pasó. El Perú, que ha demostrado inestabilidad política, de todas maneras sí ha tenido institucionalidad, porque de lo contrario no se habrían dado todas estas circunstancias. A la postre, las instituciones determinan lo que la Constitución tiene escrito. Y ya hemos dicho, en el plano económico, eso no se toca. El propio Pedro Castillo, minutos antes de ser destituido, cuando da su discurso pretendiendo autodeclararse dictador, él habla de que no va a tocar la economía y el modelo económico del Perú. Porque es intocable, pero es importante lo que acabas de señalar, Fernando, la institucionalidad, cuán importante es. A mí me tocó ver hace unos años, cuando fue la elección entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala, yo fui invitado como observador. Fuiste delegado, sí, observador a esas elecciones. Estuve allí y pude darme cuenta del respeto de la gente para el organismo electoral que se llama OMPE en el Perú. Cuando finalmente se dieron las cifras finales, en las que Ollanta Humala ganó por un margen estrechísimo, nadie cuestionó el resultado. Se respeta al OMPE, que además es el nombre que tiene el organismo electoral, si mal no recuerdo, desde 1939. Eso significa estabilidad. En el Ecuador, en cambio, hoy se llama Tribunal Supremo Electoral, mañana Consejo Nacional Electoral, hay un Tribunal Contencioso Electoral, que es un intríngulis en el Ecuador, lo cual pues definitivamente no aboga a favor de la institucionalidad que es tan necesaria. Y posteriormente a esa elección en la que estuvo usted como observador, vino la elección de Pedro Pablo Kuczynski, también con la señora Keiko Fujimori. Y ahí, peor aún, fue cuarto de punto, el 0.25% de diferencia. Y nadie reclamó tampoco. Jamás. Esa es la ventaja. Por eso hablo de institucionalidad. En el Perú se respetan las instituciones. En el Ecuador, lamentablemente, podemos decir que carecemos de institucionalidad. Y lo hemos visto recientemente, Fernando, cuando, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura suspende al presidente de la Corte Suprema, cuando una mayoría que se forma en la Asamblea Nacional destituye a su presidente, cuando una decisión del Consejo de Participación Ciudadana es vetado por la Asamblea y a su vez viene un juez y dice que no, que lo que hizo el Consejo está bien. Entonces, eso definitivamente lo que representa es que tenemos un caos institucional en el Ecuador que es digno de antología. Vamos a hacer un corte comercial. Continuamos luego en este análisis con el doctor Carlos Julio Emanuel. Inicio de espacio publicitario. Piscina con olas inclusiva. La piscina con olas del suburbio. Una piscina inclusiva pensada para todos. Ahora podrás acceder al uso de sillas anfibias para que disfrutes de la piscina de forma cómoda, segura y gratuita. Presentar la cédula de identidad y el usuario debe acudir con la supervisión de una persona en los horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Trabajamos por tu bienestar. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3697. CNE, elecciones 2023. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, cada visión en cada rincón. Doctor,
Hemos hablado del Perú, pero también hay países como Chile, que igualmente tiene políticas de Estado y que tiene un patrón a seguir en lo económico, y por eso el desenvolvimiento, a pesar de las crisis de los últimos años, desenvolvimiento de la economía chilena. Pero también países como Colombia, igual Colombia respeta lo establecido, buscando el progreso, el desarrollo y el bienestar. De tal forma que no solamente es el Perú, son varias naciones, y por eso digo, el Ecuador también debe entrar a ese proceso. Se lo puede hacer de manera inmediata, tiene que tomar mucho tiempo. ¿De qué depende? Bueno, depende de la voluntad política de los ecuatorianos y de que elijan como sus primeros mandatarios a personas que estén comprometidas con ese respeto a la institucionalidad. Hace poco tuve la oportunidad de hacer la presentación de un libro donde yo hablaba que era necesario para lograr bienestar y progreso para Ecuador, para cualquier otro pueblo, que se respete la libertad económica. Y señalábamos que en base a un estudio internacional hay variables cuantitativas y variables cualitativas que conforman un índice de libertad económica, y las variables cualitativas son las que estamos hablando. Por ejemplo, ¿cómo se califica el Ecuador en materia de división de los poderes del Estado? Muy mal. Ranqueamos muy abajo. ¿Cómo se califica el Ecuador en materia de independencia de la función judicial, respeto a sentencias ejecutoriadas, respeto al Estado de Derecho? Muy mal. Entonces, allí está justamente la base del problema de por qué Ecuador no tiene ese respeto a la institucionalidad, que es garantía para poder lograr desarrollo, crecimiento, bienestar para la gente. Es que el tema de corrupción, además, es el que no ha permitido quizá el que se determinen políticas de Estado, porque siempre están detrás los intereses. Pero vemos cómo a nivel mundial, en organismos mundiales, el tema de la corrupción se debate, se establecen acuerdos, se determina procesos a seguir en el futuro, pero en nuestro país vemos que se irrespeta absolutamente todo. Entonces, es viva la fiesta, es lo que apreciamos de nuestra nación. Bueno, esa es una de las tareas pendientes del gobierno ecuatoriano, no solamente de este, que definitivamente prometió en 2 campañas poner en vigencia una comisión de lucha contra la corrupción y no lo ha hecho, de cualquier gobierno. Si nosotros no logramos establecer políticas anticorrupción, y no hablemos de una secretaría. No, una secretaría que sea, digamos, abierta por el propio gobierno, no cabe, no tiene sentido alguno. No solo abierta por el propio gobierno, dependiente del propio gobierno, que sea el presidente o el gobierno el que nombre a sus delegados, definitivamente no funciona. Y en el Ecuador seguimos perdiendo pues miles de millones de dólares anuales por la corrupción, y ha llegado a tal nivel, algo que debe ser una sorpresa para todos los ecuatorianos, que nadie, ninguna empresa extranjera quiere venir a hacer la auditoría de Petroecuador, las principales del mundo que siempre están esperando, ¿no?, ir a realizar su trabajo profesional en un país. Resulta que no quieren hacer esa auditoría en el Ecuador. Allí yo creo que hay, Fernando, una verdadera caja de Pandora que nadie quiere abrirla, porque estamos hablando de que Petroecuador no ha tenido desde el inicio estados financieros. ¿Cómo se maneja la principal empresa? Creo que es la principal empresa pública del Ecuador, sin duda, sin tener estados financieros. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se administra? Bueno, en el Ecuador se lo hace. El ministro Fernando Santos Alvite está muy preocupado. Él ha puesto el dedo en la llaga y se ve que quiere actuar como corresponde a un ministro de Energía. Merece todo el respeto, la consideración por la forma como él ha tratado de manejar este ministerio en pocos meses. Pero mire, la realidad es esa. Totalmente de acuerdo. Yo pienso que la elección de Fernando Santos fue muy adecuada, y esperemos que tenga éxito, porque él tiene muy claras las ideas. Él no es un improvisado. Yo a él lo conocí ya en ese campo, en el gobierno del ingeniero Febres Cordero, y siempre se manejó pues en una forma muy eficiente, muy eficaz.
Sí, definitivamente tienen que ocurrir cosas muy importantes en el país para que se dé esa transformación. Quiero poner como ejemplo, se hablaba también, y por supuesto el prestigio de la Unión Europea y todos los mecanismos, ¿no? El Consejo Europeo, el Parlamento Europeo. Resulta que una persona, vicepresidenta, comete un delito según las denuncias e inmediatamente actuó el Parlamento Europeo y el Consejo. Comete un delito de corrupción por tema de visas con Qatar. Y entonces vemos cómo reacciona inmediatamente, ¿no? ese gobierno supranacional de Europa. Como quisiéramos que ocurra también dentro de un país como el nuestro, e inmediatamente se genere un remesón y se aprese, se busque resarcir los dineros, pero acá como que se ha vuelto costumbre vivir en la corrupción. Porque además la forma como actúa la Fiscalía es, por decirlo menos, sui generis. Se persiguen ciertos delitos y no se persiguen otros. Yo creo que debemos hablar las cosas claramente, Fernando. Todo el mundo ex vox populi que hubo un delito que se cometió en el caso que se lo titula como INA Papers. Se pidió asistencia fiscal a Panamá. Se conoció que Panamá, la Fiscalía envió al Ecuador hace ya algunos años un cuadernillo de 80 páginas, recuerdo hasta el número de páginas, y sobre eso no se ha actuado porque definitivamente no se ha querido tocar de ninguna forma al expresidente Moreno, que es el que está en el epicentro de ese caso. Y lo mismo con el famoso caso, famoso digo porque salió y sigue saliendo en las páginas de los diarios, el reparto de los hospitales, sobre eso tampoco. Entonces, cuando la Fiscalía no actúa de manera ecuánime, de manera totalmente equitativa, ahí están los problemas. Estamos hablando de hechos en el gobierno del señor Lenín Moreno, porque también vale la pena precisar, siempre estamos diciendo la época correísta, ¿quién más que yo para determinar frente al público cómo me comporté cuando había un rey acá, antes y cuando fue presidente? Sin embargo, tengo que ser honesto como lo soy siempre y señalar que, por ejemplo, en el gobierno del señor Lenín Moreno, al que usted hace referencia, se dieron estos casos y no pasa absolutamente nada. Claro, Fernando, uno hubiera querido que con la misma acuciosidad con que se trató el caso Arroz Verde, que lo conversamos en algún momento, se trate también estos otros casos, porque si no aparecería una fiscalía totalmente parcializada y eso no queremos. Y el ejemplo que tú das en Europa, en la Comunidad Económica Europea, al instante que se supo de un eventual delito, se actuó. Así a los minutos así actuaron. Debe ser. Así no ocurre en el Ecuador. Tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos inmediatamente para el bloque final de este análisis con el doctor Carlos Julio Emanuel. Inicio de espacio publicitario. La Alcaldía te informa que todavía estás a tiempo de pagar tus impuestos prediales. Si tienes el pago de impuestos prediales vencidos hasta el 31 de enero de 2022, puedes solicitar la condonación de intereses, multas o recargos. Acércate a la ventanilla universal municipal y recibe toda la información para que condones tus deudas por impuestos prediales. Aprovecha este nuevo año y hazlo ya. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3761. CNE, elecciones 2023. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Piscina con olas inclusiva. La piscina con olas del suburbio. Una piscina inclusiva pensada para todos. Ahora podrás acceder al uso de sillas anfibias para que disfrutes de la piscina de forma cómoda, segura y gratuita. Presentar la cédula de identidad y el usuario debe acudir con la supervisión de una persona en los horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Trabajamos por tu bienestar. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3697. CNE, elecciones 2023. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, cada misión en cada rincón. En esta parte del programa le queremos pedir algunas ideas,
opiniones, valoraciones al doctor Carlos Julio Manuel sobre la economía. Primero, a nivel internacional, ¿se va a dar esa crisis que se había anunciado, recesión económica en los Estados Unidos, en Europa, que tiene actualmente tasas muy altas de inflación? ¿Se va a dar o considera que no va a ser tan fuerte como se pensaba? Yo pienso que sí se va a dar una recesión a nivel mundial. Lo anuncian las principales instituciones financieras del mundo que estudian estos hechos día a día. Estamos viendo la caída del precio del petróleo, que es sintomático porque eso está directamente relacionado con la reducción en el crecimiento de China, que ha sido fundamental en los últimos años. Entonces, la reducción del precio del petróleo definitivamente es un indicador de que la economía va a tener una caída. No tiene que ser tan drástica como ocurrió con el problema del COVID, pero definitivamente va a haber una disminución en el crecimiento económico que va a impactar a todo el mundo. A nosotros nos impactará también porque recordemos que si la economía china no crece, las importaciones chinas de nuestros productos, por ejemplo camarón, va a verse afectado. No sé en qué magnitud, pero definitivamente van a haber coletazos provenientes de esa recesión mundial. Y más aún cuando en estos momentos es el socio principal China en el comercio ecuatoriano, especialmente por exportaciones, pero también lo es para varios países de América Latina que están muy ligados a China. Por supuesto. Parece mentira que antes se decía que cuando tosía los Estados Unidos, América Latina sentía un resfriado. Ahora tenemos que irnos un poco más allá al continente asiático, que efectivamente pues, es una economía que en su mejor momento crecía, Fernando, al 12 al 14% anual, lo cual significaba que el tamaño de su economía se duplicaba cada 5 años. Ahora se habla pues de tasas para ellos moderadas de 4 o 5%, que para nosotros sería ideal, pero para China pues es una caída libre. Eso definitivamente va a tener un efecto, va a tener un golpe en nuestras economías. En el orden nacional, ¿cómo evalúa usted lo hecho hasta el momento, en el presente año, y un poco la perspectiva para el 2023? Fernando, el problema es que los resultados de una política económica tienen que verse en algo que Febres Cordero lo resumió en 3 palabras: pan, techo y empleo. Pan significa cómo nos está afectando la inflación a nivel de los productos alimenticios y los índices que produce, por ejemplo, los supermercados que tienen índices propios, aparte de los de INEC, indican que ha habido una inflación en lo que tiene que ver con alimentos, que tiene también algún vínculo con la invasión rusa a Ucrania, por el problema del girasol, el aceite de girasol, y a veces por regla de 3 los productos tienden a incrementarse cuando alguno de ellos se incrementa. Eso lo vimos alguna vez cuando aquí subía, por ejemplo, el precio de la gasolina en 5%, y impactaba en los productos de primera necesidad. Sí. El transporte subía el 5% y por ende la carga subía el 5% y no era tal, pero así funciona un poco la economía en el Ecuador por regla de 3. Pero definitivamente pues hay otros problemas aquí. No hemos logrado reducir el desempleo. El INEC sigue hablando que hay más o menos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado, y por lo tanto 7 de cada 10 es el 70% que no recibe, por ende, el salario mínimo vital. No importa que lo suba, pero no beneficia al 70% de la población. Por eso muchos hemos venido planteando, y yo lo planteé en ese libro que publiqué en el mes de julio, ideas que vienen de hace tiempo, que mucho mejor que plantear un aumento del salario mínimo vital era reducir el IVA, porque eso sí llegaba a toda la población. Porque tú reduces el IVA del 12 al 10 o al 8, eso significa que así tú no estés empleado, estás recibiendo un beneficio, no solo los que están recibiendo el salario mínimo vital. Y yo decía que si el gobierno, este gobierno, ha decidido que es conveniente reducir el IVA al 8% para feriados,
y para el sector turístico es porque esa medida funciona, pues significa Se que debería ampliar, dice usted, de manera general, De manera abierta, general, a ya toda la por economía. decisión de gobierno, a toda esa la reducción del IVA. Sí, señora, a toda la economía. ¿Usted cree que el 2023 podría el gobierno pensar en algo así? Yo no soy adivino, pero yo creo que convendría hacerlo porque Es que si usted dice que es una medida eficiente, necesaria, digo yo, no solamente está en las manos de quien gobierna las decisiones de un país, sino de la lógica y de las aportaciones de quienes con conocimientos lo pueden hacer. Bueno, efectivamente, Fernando, la economía es lógica y mucho sentido común, pero no siempre la gente está imbuida de sentido común, ¿no? En medio de la pandemia que comenzamos a sufrir en el 2020 y todavía la tenemos ahí con sus efectos y sus consecuencias, en el 2021 y en el 2022 hemos sufrido aumentos de los impuestos. Ley impositiva que fue derogada por la Asamblea recientemente, pero que tendrá que esperar un año para ver si la Asamblea se puede ratificar en esa decisión de vetar esa reforma tributaria, o de derogar, mejor dicho, esa reforma tributaria. Entonces, no siempre el sentido común funciona. Todos los países del mundo que enfrentaron el problema de la crisis del COVID y que lo hicieron ese enfrentamiento inteligentemente, redujeron los impuestos. Ecuador lo subió. Entonces, ahí no está la lógica, ahí no está el sentido común. Tenemos finalmente un problema que nos golpea todo el tiempo, que es el problema de la deuda externa. Ya decíamos, Perú tiene 30% del PIB. En relación, claro, con el Producto Interno Bruto. 100% del PIB cuando añadimos la deuda del Seguro Social. ¿Qué tenemos que hacer allí? Bueno, tenemos que buscar un alivio sustancial de la deuda para que queden recursos para poder atender pan, techo y empleo. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Amigos, recuerden que en Fernando Aguayo América tienen una cita la próxima semana a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo.